Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Bienvenido a tu canal de testimonio. ¿Tienes un testimonio que contar? Pues te invito a que en este momento me mandes un mensaje por vía WhatsApp o un mensaje regular. Ahí está mi teléfono para que lo apuntes. Y quieres compartir tu testimonio, quiero que sepas que cuando compartes tu testimonio en este canal lo van a oír miles de personas. Por eso es importante que con una persona de tantas que se salven y se conviertan por medio de tu testimonio, va a haber fiesta en el cielo. Así que, ¿qué esperas? Mándame un mensaje para escuchar tu testimonio, editarlo y darlo a conocer a todo el mundo. Bueno, esta es la segunda parte de un testimonio extenso, pero interesante. La primera parte ya la pasamos anteriormente. Si no la has visto, te recomiendo que la veas para que la entiendas a lo que viene a continuación. En este momento voy a dejar a mi hermano Mario, que es el protagonista de este testimonio. Dios ha hecho cosas grandes en su vida. Quiero que sepas cómo el Señor se ha manifestado a través de estos años que ya lleva sirviéndole al Señor. Él nos va a contar y te pido que te pongas cómodo para que escuches esta segunda parte. Adelante, mi hermanito Mario. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Aquí nuevamente Mario Infante, saludándolos, bendiciéndolos en el nombre de Jesús. Y miren, le doy gloria a Dios porque hoy, precisamente el día de hoy, el hermano Arturo me habla y me comparte que si podía hacer una segunda parte del testimonio, que si podía compartirles lo que en el primer testimonio les había compartido, ¿verdad? De que todas mis experiencias con el Señor y con María, que si el hermano me daba permiso, pues tal vez más adelante se les compartiría. Y hoy el hermano Arturo me habla y me comparte que lo puedo compartir para hacer una segunda parte. Gloria a Dios, hermanos, porque Dios tocó mi corazón cuando el hermano Arturo estaba platicándome, me ponía chinito, sentía mucho la presencia de Dios. Esa energía tan hermosa, que sientes como si cuando alguien te abraza y te aprieta. Es algo difícil de explicar, ¿verdad? Como son las cosas de Dios, difíciles de explicar, pero ahí están. Y ahorita que les comparto esto, me acuerdo que en una ocasión, varias ocasiones me ha tocado que llevo y saludo a alguien y les doy un abrazo, Dios te bendiga, hermano, y cuando me volteo de repente escucho el gritadero, y cuando volteo para atrás la hermana está llorando, el hermano está llorando, y me dice que cuando yo los abracé, algo entró en ellos que cuando yo los solté, no querían que yo los soltara, como si cuando yo los soltara se hubiera salido algo de ellos tan hermoso. Y ellos en ese mismo momento empezaron a extrañar eso hermoso. Es algo difícil de explicar, hermanos, pero es algo que comúnmente me ha pasado muchas veces, que cuando abrazo a alguien y lo bendigo, vale, Dios te bendiga, hermano, que Dios toca el corazón de esa gente, que la presencia que camina conmigo desde hace casi 6 años se pasa a ellos y los abraza por dentro. Cuando digo esa presencia no me refiero a que yo tenga el Espíritu Santo y ellos no. Me refiero a la gracia de Dios que Dios ha puesto en mí. A esa gracia hermosa que no es más que esa libertad que tú le das al Espíritu Santo de que haga contigo lo que tú quieras, hermanos. Miren, yo en estos 6 años, hermanos, les comparto que no he hecho otra cosa más que proclamar la espiritualidad. Mis temas que todo el tiempo comparto a la gente en cualquier ministerio donde voy, en cualquier lugar donde voy, o a X parte donde Dios me envía, siempre mis temas son hablar de espiritualidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad es Dios en tu vida, hermano. San Pablo decía, ya no soy yo, sino es Cristo que vive en mí. Y en efecto, eso es mi forma de hablar. Dios puso una autoridad en mis labios que les compartía como les compartía en el primer testimonio, que soy lector. Hermano, yo les puedo asegurar, en el nombre de Jesús, por fe, decirlo, que cuando este servidor inútil se para en el altar y proclama la palabra de Dios, los demonios salen corriendo, hermanos. En el nombre de Jesús yo se los digo, porque yo he podido experimentar eso.
Hay mucha gente que viene y se arrima a mí y me dice, hermanito, qué bien proclama usted la palabra de Dios. ¿Cómo le hace? Inclusive otros servidores, lectores me han compartido que cómo le hago para hablar de esa manera porque tengo una voz fuerte. Entonces cuando hablo se oye mucho y toca los corazones. Y les digo que hay algo que hacemos, mi familia y yo todo el tiempo antes de llegar a misa. Mi familia y yo todo el tiempo ayunamos y hacemos el rosario antes de llegar a misa. Y lo primero que hacemos, hermanos, cuando entramos a la iglesia, lo primero que hacemos cuando entramos es postrarnos en la entrada de la iglesia, saludar al Señor y bendecirlo, darle la gloria y la honra y pedirle perdón por los pecados cometidos a lo largo de la semana. Al postrarnos, yo siempre soy de las personas que le digo, Señor, aquí está mi morral, aquí te lo entrego, toma lo que tú crees que no necesito y lo que tú crees que yo necesito para seguir creciendo en santidad, en tu presencia déjalo. ¿Por qué hacemos esto, hermanos? ¿Por qué mi familia y yo siempre hemos hecho esto? Y eso lo he aprendido de mi esposa, créanme lo que de mi esposa, lo he aprendido. ¿Por qué? Porque siempre cuando uno entra a la iglesia, sobre todo un servidor, cuando es conocido, siempre se viene toda la gente y te quiere saludar, los hermanitos te quieren saludar. Hermano, yo creo que no es justo de que primero saludes a todo el mundo antes de saludar al Rey de Reyes. Esto es algo que mi esposa me ha enseñado y les comparto, hermanos. Por eso siempre hacemos eso. Miren, si ustedes van a mirar y comprender el por qué siempre hablo de mi esposa, porque somos unos solos, hermanos. Es algo que Dios me ha enseñado. Que mi esposa y yo somos uno solo y me gusta mucho hablar de ella porque aprendo mucho de ella, bastante, y les comparto, miren, de todo esto que les compartí la vez pasada de cómo la había engañado, cómo la había engañado miles de veces, cómo a pesar de todo ella siempre me perdonaba, siempre hacía de todo para que yo estuviera aquí con ella, a pesar de que por dentro se estaba muriendo, a pesar de que llevó una depresión bien grande por muchos años. Una vez mi esposa, hermanos, y te lo voy a compartir con todo mi corazón. Una vez mi esposa me agarró y me habló y me dijo, ven Mario. Y yo fui a ella. Y escuchen las palabras que me dijo. Valió la pena. Y yo le dije, ¿valió la pena qué, mi amor? Dijo, valió la pena haber pasado todo lo que pasamos. Porque gracias a eso, conocimos a Jesucristo. Porque gracias a eso, conocimos a nuestra Madre María más profundamente. Una vez, hermanos, una vez en un retiro de Nueva Vida, me tocó orar por la persona que iba a predicar sobre los dones del Espíritu Santo. Recuerdo que cuando esa mujer, porque era una hermana, cuando la hermana se hincó y yo empecé a orar por ella, pasó algo bien hermoso. Yo sentía mucho la presencia de Dios como comúnmente la siento cuando Él se está moviendo en mí. Que al terminar la oración la hermana se levanta y me dice, ¡wow, hermano! ¡Qué bárbaro! Me dijo, ¡qué poder del Espíritu Santo! Le dije, ¿a qué se refiere, hermana? Dijo, cuando tú empezaste a hablar y dijiste que el Espíritu Santo quitara mi humanidad y que la divinidad del Padre, del Hijo y de Él descendieran sobre mí, sentí un fuego que entró en mi cabeza y me recorrió todo el cuerpo, hermano. Hay alguien que ora mucho por ti. ¿Quién ora por ti? Me dijo. Hice un silencio profundo, hermano. Y no porque tuviera dudas de quién ora por mí, sino porque mi corazón lloraba por dentro, hermanos. Le dije a mi esposa ora mucho por mí. Mi esposa va mucho al Santísimo. Tiene muchas horas en el Santísimo entregada a Él. Pero también hay otra persona que ora mucho por mí, le dije. Mi madre, mi mamita y mis 3 hermosos hijos.
Y hablando de mi madre, quiero compartirte algo. En el testimonio pasado te compartía cómo Dios sanó a mi madre. Un día, en el 2016, el Señor un día me dijo, no te preocupes por tu madre. Cuando estaba orando por ella, me habla la voz y me dice, no te preocupes por tu mamá. Este año déjamela a mí, yo me encargo de ella. Y recuerdo que pasaron los meses y todo estaba bien y de repente, ¡pum!, mi mamá cae bien mala. Le da un derrame cerebral, se le paraliza toda la mitad del cuerpo, su cerebro no funciona. Pero recuerdo que mi cuñada me habla porque yo le había compartido a ella meses antes de que el Señor me había dicho que iba a tener el control de mi madre. Y recuerdo que cuando mi cuñada me habla para compartirme, porque ellos están en México con mi mamá, me habla y me comparte que mi mamá estaba mala y me pregunta mi cuñada, me dice que qué pasó con lo que Dios me había dicho. Yo creo que mi cuñada dudó en ese tiempo que eran mentiras lo que el Señor me había dicho. Pero miren cómo trabaja Dios y es perfecto, hermanos. Que cuando mi cuñada me cuelga, hermanos, pero antes de colgarme yo le digo, déjame hablar con Dios para ver qué pasó. Hasta yo entré en duda, hermano. ¿Cómo es uno de miserable en cuanto a la fe de Dios? A pesar de que hace todo lo que hace contigo, ¿cómo uno cae en duda? ¿Cómo es la humanidad? ¿O cómo es nuestra debilidad? Como dice la palabra de Dios, va. Somos débiles. Porque yo dudé, hermanos, a pesar de todo lo que estaba haciendo Dios en mi vida. Dudé en ese momento. En esa debilidad del ser humano. Pero cuando mi cuñada colgó, y yo le dije a Dios, ¿por qué, Señor, si tú me dijiste eso? En ese momento, mi cuñada habla para atrás. Y me dice, Mario, tu mami ya está bien. Me acaba de decir el doctor, Mario, que nadie, absolutamente nadie, ha resistido los paros cardíacos que le acaban de dar a tu mamá. ¿Ustedes se imaginan el poder de Dios, hermano? Hermano, Dios tiene el control de nuestras vidas. Y yo dudé, hermanos. ¿Saben qué hice en ese momento? Estaba en un lugar donde había muchas piedras, hermano, y no me importó. Caí de rodillas y lloré y le pedí perdón a Dios. ¿Por qué? Porque es tan grande la debilidad de nosotros, hermanos. Y yo me recuerdo al pueblo de Israel, como mirando todos los prodigios que Dios hacía cuando los sacó de Egipto, volvían a caer. Así en ese momento me sentía yo. En esa debilidad de fe, aún creyendo que Dios todo lo que hacía, cómo había aumentado mi fe tan grande. Y caía y cedía, hermano, cedía en esa bajeza espiritual. Y no solo eso, hermano, Dios me ha mostrado muchas veces cómo sana a mi madre, cómo ha sanado a mi madre, cómo tiene el control de mi madre. Miren que esa vez mi cuñada se convirtió, hermanos. Mi cuñada se convirtió y creyó en Dios. Y creyó lo que Dios estaba haciendo en mi vida. En una ocasión, mi hermano, como te compartía en el primer testimonio, mi mami vuelve a caer enferma. Vuelve a caer enferma. Mi madre ha sufrido de diabetes toda su vida. El azúcar, hermano. La presión alta. Hace casi 2 años, hermano, mi mamá cae enferma otra vez. Y mi hermana me empieza a hablar de México todos los días y tenemos una comunicación diaria hablando de cómo está en el hospital, casa, hospital. Pero el último día dura como una semana en el hospital. Porque su enfermedad se agranda. Y recuerdo que un día, hermano, ya cuando mi madre tenía una semana, mi hermana me habla de México, eran como las 11 de la mañana, yo estaba trabajando. Y mi hermana estaba llore y llore. Y estaba llore y llore porque me decía que el médico le acababa de decir que se llevara a mamá para la casa. Que mi mamá estaba muy delicada. Que si acaso le quedaban 3 horas de vida.
Máximo 4 o 5, dijo el doctor. Y mi hermana lloró y lloró, y mi hermana la pequeña lloraba y me decía, ¿qué hago, Mario? ¿Qué voy a hacer? Y yo recuerdo que tenía mis lentes levantados. Agaché mis lentes porque donde estaba trabajando había más gente ahí. Y me acuerdo que empecé a llorar, hermano. Empecé a llorar y nadie miraba, nomás escurrían mis lágrimas por abajo de los lentes. Cuando le colgué a mi hermana, recuerdo que en un silencio profundo le dije a Dios, Señor, usted me ha mostrado muchas cosas a lo largo de esta vida. Tuve una experiencia con la Virgen, con María. Tuve una experiencia con tu mamá, Jesús, le dije. Con mamita María. Señor, Padre, le dije, tú me has permitido escuchar la voz tuya, escuchar tu voz. Le dije, esto es algo sobrenatural, no a cualquiera. Tú me elegiste a mí para eso. Yo no creo que tú me hayas elegido para eso. Para algo sencillo, Señor. Yo creo que hay un propósito muy grande. Yo creo que tú miraste algo que te agradó, que yo no tengo idea, Señor, porque no sirvo para nada. Pero yo quiero pedirte un favor, Señor, le dije. A mí me gustaría que oráramos juntos por mi madre, le dije. Cuando yo llegue a la casa, Señor, voy a entrar a mi cuarto, Señor, y vamos a orar, Señor. Así como le dijiste aquella vez a Pedro que orabas para que su fe no desfalleciera, yo quiero que hoy me acompañes a orar, Señor. Yo quiero que sanes a mi madre el día de hoy. Fíjese, hermanos, que cuando salí de mi trabajo, llegué a la casa, comí y le dije a mi esposa, me voy a ir a bañar, mi amor, y me voy a ir al cuarto, voy a orar por mi mamá. Le platiqué lo que me había contado mi hermana, mi esposa. Le dije, por favor no me interrumpan, quiero estar solo con mis hermanos. Yo le acababa de hablar a mi hermana y decirle que quería que se pusieran alrededor de mi madre, que se pusieran alrededor de mamá todos, porque íbamos a orar todos juntos como familia por ella. Mis hermanos todos ya estaban ahí en Matamoros, Tamaulipas. Ya estaban ahí en la casa de mi hermana, donde estaba mi mamá. Recuerdo que cuando me bañé, hermanos, empecé a clamar a Dios en ese momento, porque te puedo compartir, hermanos, que si hay un lugar donde más me toca la presencia de Dios, es en el baño, hermano. No me preguntes por qué, porque no lo sé. Lo único que sé es que me toca bastante el Espíritu Santo cuando estoy en el baño. Recuerdo que salí, me hinqué y le dije, Señor, en la oración te hablamos nosotros, pero en la Biblia tú nos hablas a nosotros. Dime qué quieres que comparta con mis hermanos, porque no tengo ni idea. Habla, Señor, que tu siervo escuche, le dije. Abrí la Biblia, hermanos, y me apareció una lectura bíblica en el libro de Isaías. Hermanos, cuando me puse a leer esa lectura, algo estremeció dentro de mí, se estremeció dentro de mí. ¿Por qué? Porque no era lo que yo esperaba, hermano. Yo esperaba algo como una lectura de consuelo, como una lectura de que yo estoy aquí. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Me acordé yo y decía, yo pensaba que Dios me iba a consolar por lo que estaba pasando. Pero mira cómo es Dios, hermano. Dios es perfecto y Él es verdad. La palabra de Dios lo dice. Hermano, lo que yo estaba leyendo era pura reprensión, hermano, pura reprensión. Me levanté asustado porque, te soy sincero, me dio miedo, porque no era lo que yo esperaba. Cuando yo me voy para la sala, fui a la sala y le mostré la Biblia a mi esposa y le muestro la lectura y le digo, puedes leerla. Mi esposa la lee y cuando termina de leerla levanta su mirada hacia mí y me dice, Mario, tú sabes que es para ti, ¿verdad? Le dije, pues no es tanto para mí, le dije, porque le pedí que me dijera algo que quería compartir que quisiera compartir él con nosotros como familia. Y me dijo, pues eso es para ustedes. Dios está sentido con ustedes. Y me acuerdo que sentí un vacío en mi interior bien grande, hermano. Le hablé a mi hermana a México y le dije, hermana, te voy a pedir un favor. ¿Puedes hacer una pequeña oración en tu cuarto
ahí en su silencio, hermana, abre la Biblia y ve qué te pone el Señor. Pero nunca le mencioné lo que me había pasado a mí, lo que el Señor me había puesto. Cuando mi hermana me habla para atrás, hermanos, me dice, hermano, estaba orando y pues abrí la Biblia como tú me pediste. Y el Señor me puso una lectura, ¿de cuál? El libro de Isaías nos puso la misma lectura, hermanos. Sin que mi hermana no sabía ni tenía idea de qué lectura me había puesto. Era la misma lectura, hermano. ¿Tú crees que era coincidencia? No existen las coincidencias, hermano. Dios es perfecto. Cuando yo le había pedido a mis hermanos que se pusieran alrededor de nuestra madre, cuando mi hermana me comparte eso, le digo, ¿sabes qué? Agarra a todos mis hermanos, dejen a mi mamá sola. Agarra a toda la familia, porque estaban sobrinos y todo. Agárralos a todos y llévatelos para tu cuarto. El Señor no quiere orar por mi madre, quiere orar por nosotros como familia. Todos se fueron al cuarto, hermanos. Y pasó algo sorprendente. Porque el Señor nos empezó a compartir a través de mí las vivencias de cuando éramos niños, como te compartí en el primer testimonio. El Señor nos preguntaba y nos hablaba y nos decía que si no nos acordábamos cómo nuestro padre abusaba de nuestra madre delante de nosotros, cómo nuestro padre golpeaba a nuestra madre delante de nosotros. Pero hizo una pregunta bien fuerte, hermanos, cuando dijo, ¿ustedes por qué creen que su madre aguantó todo ese dolor? Y después dijo, por ustedes. Su madre aguantó todo ese dolor por ustedes. ¿Y cómo le han pagado? El Señor nos preguntó cómo le habíamos pagado a nuestra madre. Y todos nos dimos cuenta. Porque le estábamos pagando con indiferencia. Había problemas entre nuestros hermanos. Ellos no se hablaban allá unos con otros. A mí no me hablaban tampoco unos. Había una falta de perdón en nosotros, hermanos. Recuerdo que mis hermanos lloraban y lloraban y lloraban y pegaban unos gritotes. Gritaban de dolor mis hermanos porque sabían que todo lo que estaba hablando el Señor a través de mí era verdad, hermanos. Había diferencias entre nosotros como familia. Cuando yo termino, hermano, cuando yo termino de orar, le digo a mi hermana la pequeña, porque estaba orando por teléfono, le digo, ahorita que mi mamá se levante, puedes decirle a mamá que me hable. Y recuerdo que mi hermana me dice, pero ¿cómo te va a hablar si mamá no puede hablar, hermano? Yo le dije, nada más cuando mamá se levante, dile que me hable, por favor. Recuerdo que colgué, hermanos, y no pasó ni 2 minutos cuando ya me estaba marcando mi hermana para atrás. Y adivina quién era, hermano. ¿Quién tú crees que era, hermano? Era mi mamá, hermano. Mi mamá se levantó. Te comparto este testimonio, hermano, porque el perdón tiene mucho poder. Había falta de perdón en nosotros como hermanos, en esa unión como hermanos. Mi mamá estaba enferma, no por su salud física, sino por toda la falta de gracia en nosotros como hermanos. Miren, si algo me ha enseñado el Señor, es que siempre hay alguien en la familia que recibe todo lo de uno, que recibe todo lo de todos los hermanos. Eso me ha enseñado el Señor. Mi madre estaba recibiendo todo lo de nosotros, hermano. Y a través del perdón entre nosotros, mi madre sanó. ¿Cuántas familias ahorita, hermanos? ¿Cuántas familias por falta de perdón están enfermos de cáncer? Están enfermos del azúcar, están enfermos de tumores, están enfermos de muchas enfermedades, de depresión y todo, por simplemente no hablar o dialogar y conversar, hermano, de lo que está pasando alrededor, por la falta de perdón. Ese día Dios sanó a mi madre ahorita está levantada, está enfermita, porque mamá es una persona grande. Pero mi mamá es una mujer guerrera, una mujer fuerte, una mujer que cambió su vida grandemente desde que Dios cambió mi vida. Y te comparto esto, hermano, porque mi madre acudía a otra religión.
Y desde que Dios cambió mi vida, hermanos, ella ha ido y ha permanecido en la iglesia católica. Ya se confesó mi madre. ¿Y sabes qué sorpresa me dio mi madre la vez pasada, hermano, cuando le marqué? Me dice que ni sabes quién va a venir a verme. Le digo, ¿quién, mami? Jesús sacramentado. ¿Cómo sabe que él no puedo ir a verlo, mijo? Por mi enfermedad, porque estoy mala, no puedo caminar mucho. Él va a venir a verme, Mario. Dice mi madre que pasó una hermana y llegó a la casa y les dijo, prepárense un pequeño altar con una manta blanca, una mesita con una manta blanca, porque el Señor quiere venir a visitarlo, se va a venir de rato como unas 2 horas. ¿Tú te imaginas cuánto Dios nos ha bendecido como familia, hermanos? Dios sanó a mi madre. Dios va a ver a mi madre esa vez. Fue a verlos. Y fíjate lo que dijo. Cuando llegó el sacerdote con el Santísimo, levantó el Santísimo cuando se iban a ir y dijo que Dios bendiga a la familia Infante. ¿Tú te imaginas cuánta bendición ha derramado nosotros? Aún sin merecerlo, hermanos. Porque mira, déjame decirte que entre más conozco a Dios, más indigno me siento de Él. Que entre más crezco en espiritualidad, entre más crezco en esa presencia de Él, más indigno me siento de Él. Dios tiene un poder muy grande, hermanos. Sobre todo, mira, te comparto que en esta época que estamos viviendo ahorita, en el 2015, hermanos, en el 2015, cuando empezamos a ir a la iglesia, el Jueves Santo, nosotros ya empezamos, éramos servidores en ese entonces, mi esposa y yo, y mis hijos éramos servidores, éramos de los que acomodábamos a la gente. Recuerdo que en esa ocasión, hermanos, cuando llegamos ahí a la iglesia, cuando era el lavado de pies, yo sentía mucho un llamado a ir a ese lavado de pies. Pero como andaba sirviendo, no quería desincomodar eso. Y ahí anduve todo el rato intranquilo a medida que iba pasando la misa. Pero ya cuando empezaron a lavar los pies y todo, había muchos, o varios sacerdotes y varios diáconos lavando los pies. Y recuerdo que era tanto el llamado como que algo en mi corazón se abría grandemente, que me decía, ven. Y voy y le pregunto al jefe de los acomodadores y le digo, hermano Javier, ¿usted cree que yo pueda ir también? Dijo, ¿por qué no, Mario? Si tú sientes el llamado, ve. Dije, ok, muchas gracias. Yo andaba en botas, recuerdo. Me quité las botas, hermanos. Fui el último de la fila. Ya no había nadie. Pero cuando yo iba caminando desde la mera orilla, la parte trasera de la parte de atrás de la iglesia, donde está la ala en la izquierda, recuerdo que empecé a caminar despacio, iba meditando en ese momento que iba a vivir con el Señor, que de repente se fue toda la gente de la iglesia, y tengo como un tipo de visión, o no sabría explicarle qué forma era, pero toda la gente desapareció, y me miré a la orilla de un río, hermano. Me miré caminando por la orilla del río hasta que llego en un lugar donde siento ese llamado a pararme en ese lugar, y me hinco. Y cuando me hinco empiezo a llorar y a decirle, Señor, ¿por qué me das tanto si yo no merezco nada de ti? Recuerdo que cuando abrí mis ojos, hermano, era el último, como te compartía, y fui y me arrimé con un diácono americano. Recuerdo cuando me senté enfrente de él ahí en el altar, y él estaba con su cubetita y sus toallitas, empezó a llorar cuando me le quedé viendo los ojos. Empezó a llorar y hablarme en inglés y decirme, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y yo nada más le decía, Mario, soy Mario. Y entre más le decía mi nombre, hermanos, más lloraba el diácono. Recuerdo que cuando me acabó de lavar los pies, él estaba llorando en llanto, pero llanto, hermano, era algo sorprendente. Que yo me levanté llorando a mares, hermano, y me levanté, me fui caminando hasta la parte de atrás, ahí estaba mi esposa sentada en la parte de atrás, y cuando iba caminando mi esposa agarra mi mano y me dice, ¿qué le dijiste al diácono? ¿Qué le hiciste? Que no lo puede ni levantar. Y yo volteé para atrás para mirar,
que estaba pasando. Hermanos, estaban todos los sacerdotes queriéndolo levantar y no podían levantarlo. El diácono estaba bien tocado de la presencia de Dios. Hermano, yo te puedo compartir que ese día pasó algo extraordinario, tan hermoso, de lo que es la misericordia de Dios, de lo que en verdad nos ama Jesús, de lo que en verdad nos ama la Santísima Trinidad, de lo que en verdad nos ama María, hermanos. Ese día Jesús me lavó los pies a mí, hermano. Y ese día el diácono le lavó los pies a Jesús. Cuando yo estaba esa vez, hermanos, Jesús me dio un mensaje para el diácono. Jesús me compartió lo que estaba pasando el diácono. El diácono Bob estaba pasando una depresión espiritual bien grande, una falta de fe, hermanos. Un consagrado de Dios estaba pasando por ese momento, hermano. Dios le aumentó la fe ese día. No lo miré hasta la semana, hermanos, al diácono otra vez, y cuando lo miré me le paré enfrente. Y cuando me le paré enfrente se me quedó viendo como que no entendía quién era yo. Pero cuando pasó como unos 30 o 40 segundos, mirándonos fijamente, volvió a empezar a llorar, hermanos. Y se acordó, me dijo, tú eras el que estaba allá aquella vez, ¿verdad? Recuerdo que me abrazó, hermano, me abrazó y me apretó bien fuerte. Y estaba llorando y lloré otra vez. Mi esposa empezó a llorar también, yo también empecé a llorar. Y él me compartía y me dijo, tú eres una persona que ora mucho, ¿verdad, Mario? Y le dije que sí, hermanos, como pude, porque mi inglés no es muy bueno. Le dije que sí, que Dios había tocado mi corazón de una manera sobreabundante. Que no dormía, hermano, porque por 1 año y medio no dormí. Por 1 año y medio nada más dormía, si acaso 1 hora diaria. Pero no dormía y tenía una fortaleza bien grande. Cuando despertaba después de dormir esa hora, me despertaba como si hubiera dormido 24 horas, hermanos. Con un poder bien grande y infinidad de visiones. Pude mirar la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Un viernes a las 9 de la mañana lo miré. Era algo sorprendente. Como el Señor ponía infinidad de visiones. Venían visiones a mí como accidentes que iban a pasar, aviones que se explotaban en el aire, carros que se chocaban y se volteaban. Y de primero no entendía, hermano, no entendía lo que estaba pasando en mi vida. No entendía todas esas visiones que tenía. No entendía todas esas formas que en veces cuando despertaba estaba como en el aire. No entendía que en veces cuando me despertaba, por ejemplo, María, me levantaba corriendo y empezaba a rezar el rosario en latín. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictum. Empezaba a hablar bien rápido, hermanos. Era algo sorprendente. Me paraba enfrente de la imagen de María y la miraba. Miraba el Sagrado Corazón de Jesús. Era algo sorprendente que empezaba a pasar, hermanos. Y algo que el Señor ha hecho grandemente, hermanos, ¿sabes qué es? Es amar la Santa Eucaristía, el cuerpo, el alma y la divinidad de Jesús, hermano, en ese pedacito de pan. Mira que el Señor empezó a obrar en mí, amar. Fíjate cómo me enseñó el Señor a amar la Eucaristía, hermanos. Es bien difícil de explicar y a lo mejor muchos van a decir, mentira, no, o no sé, pero te lo voy a compartir. Cuando empezamos en este camino, como te compartí al principio, que mi esposa, empecé a sentir ese llamado para seguir a mi esposa a la misa los domingos. En 2 ocasiones, hermanos, cuando fui a la misa con ella al principio, que Dios estaba tocando nuestro corazón, que yo andaba en pecado mortal porque andaba con la otra mujer, que no la quería dejar. Siempre nos sentábamos mero atrás, en la parte de mero atrás del coro, por ahí. Y recuerdo que en 2 ocasiones, hermanos, porque mi esposa te lo puede testificar, porque mi esposa se enojaba conmigo, y se enojó bastante conmigo. Porque yo me levanté, hermanos, sentí un llamado bien fuerte, algo que no podía yo resistir ese llamado. Pero yo me levanté, hermanos, y me formé en la línea para tomar la Santa Eucaristía. Y mi esposa volteó y me dijo, ¿qué estás haciendo tú aquí? Hipócrita, tú no puedes estar aquí, tú estás en pecado.
Yo me acuerdo que me le quedaba viendo a mi esposa porque yo entendía y sabía que era realidad, era verdad lo que ella me estaba diciendo. Pero yo decía, es que no sé, yo, no soy yo. Hay algo que me está llamando, hay algo que me levantó. No te puedo explicar, no me preguntes porque no sé. Ahí le decía yo en silencio, para que no se escuchara todo, le decía, es que no sé, nomás decía no sé. Y yo me levanté, hermano, y 2 veces, para serte sincero, fueron 2 veces que yo tomé la Eucaristía, hermanos, cuando estaba en pecado. Muchos me van a decir, yo creo que estaba blasfemando. Y sí, en realidad estaba blasfemando. Porque estaba en pecado, hermanos. Pero yo te voy a decir que los planes de Dios nadie los conoce, hermano. Nadie sabe en realidad cómo trabaja Dios. Dios nos sorprende en veces, hermano. Dios de cosas malas saca cosas buenas. Y eso pasó en ese momento. Porque ¿sabes qué estaba haciendo Dios en mi vida, hermano, en ese momento? Dios me estaba dando la fortaleza para lo que vendría más adelante para mí, cuando iba a empezar a dejar todos los vicios, cuando iba a dejar la otra mujer. Dios me estaba dando esa fortaleza y me estaba dando de proveer de ese pan, me estaba dando a probar de esa agua de la que le hablaba a la samaritana, cuando le dijo, el agua que yo te daré te quitará la sed para siempre. Y eso es lo que me estaba dando el Señor. Me estaba ofreciendo ese pan, de ese cuerpo de Él, esa presencia viva de Él. Jesús Eucaristía me estaba dando para decirme, mira lo que te has perdido por andar como andas, pero mira lo que vas a tener más adelante si te dejas abrir por mí. Y fue algo hermoso, hermanos. He tenido unas experiencias grandísimas. Mi esposa y yo somos de los llorones de la iglesia, que siempre, sobre todo en el acto de consagración, inclusive después de haber tomado y recibido el cuerpo, o después de haber servido como ministros de comunión, que te voy a compartir y serme sincero, si yo no pudiera hacer eso no lo haría, hermanos. No tocaría al Señor. Pero lo hacemos por ayuda del Padre y nos hemos querido salir muchas veces, hermanos, pero no nos han dejado. No nos han dejado. Y somos de los que lloramos, hermanos. Y soy una persona que he comprobado, porque en una ocasión, hermanos, toda la misa, tuve una presencia de Dios grandísima, que me la pasé llorando toda la misa. Y cuando salgo de la misa, voy a una tienda que se llama el Sam's, aquí en Estados Unidos. Fui al mandado, y ahí tienen aparatos para checarte la presión y el peso y todo. Y yo dije, las niñas en Garabandal, las niñas en Fátima, todos los videntes los checan y todo, checan todo su sistema y todo, y están perfectos cuando están en esa presencia de María, ¿va? En esa presencia de María. Yo dije, voy a compartir, voy a checar eso. Y me acuerdo que me fui, yo soy de presión alta también como mi madre. Fui y me chequé, hermano, y cuando me checo, tenía 180, 90 creo que es lo perfecto, lo que debe tener el cuerpo de presión. Tenía todo perfectamente, me sentía bien light, bien relajado, bien lleno de esa paz, de la única paz que viene del Señor, de la paz verdadera, hermano, la que proviene del Señor. Y era magnífico, hermano, cuando el Espíritu Santo... Es que el Espíritu Santo hace con nosotros lo que Él quiere, y es hermoso. Y el Espíritu Santo es al que menos le hablamos, y es el que dejó Jesús con nosotros. El amor, la promesa del Padre y del Hijo, el amor del Padre y el Hijo, y nosotros no le hablamos. Y es que Él quiere darnos todo, hermanos. Miren, yo era una de las personas que no les gustaba orar, porque tenía miedo que no creyeran, tenía miedo que no pasara nada, que se fueran a burlar de mí y me hicieran daño de esa manera. Jesús me dijo un día que en este camino me iban a hacer mucho daño, o inclusive yo iba a hacer daño con mis palabras. Fíjense cómo es Dios, hermano. Es la verdad. Nos equivocamos tanto muchas veces. Tanto nos equivocamos. Pero el Espíritu Santo hace muchas cosas, hermanos. A nosotros nos toca de una manera
tan grande como les comparto cuando fui al grupo de oración de mi parroquia. Me habían invitado por mucho tiempo y no quería ir porque hablaban muy mal de ese grupo y no quería ir al grupo yo. Me hacía el rogar, pues sentía esas ganas, pero no quería ir por eso, porque no me gustaba lo que hablaban ahí. Pero recuerdo una ocasión, hermanos, acostados mi esposa y yo. El Señor nos toca bien grandemente a los dos, el Espíritu Santo, a la misma vez y nos pone la misma visión. Ella estaba llore y llore, y yo asombrado con lo que estaba viendo. Y me miro predicando en la parroquia, y mucha gente, hermanos. Y como al mes, hermanos, me meto yo a la parroquia, y el Señor hace grandes cosas. Se cumple lo que el Señor me estaba mostrando esa vez. Es que el Señor es hermoso, hermano. Yo lo que quiero transmitirte es que creas en Jesús, que creas en la Santísima Trinidad, que te levantes en el nombre de Jesús, sobre todo en estos días de pandemia, que creas que Jesús está con nosotros, hermanos, porque así es. Dios es sobrenatural, hermanos. Pero también, hermano, quiero que crezcas en esa presencia para que no dejes que el enemigo tome parte de tu vida, hermano. Y si está tomando, aléjalo. Porque así como he tenido experiencias con Jesús, hermano, también he tenido experiencias con el enemigo. El enemigo nos ataca mucho, hermano. Sobre todo al principio de este camino, el enemigo quería hacer de todo para atacarnos, para asustarnos. Recuerdo que cuando empecé yo agarraba la Biblia, y la Biblia cuando la agarraba me daba un escalofrío y me daba bastante miedo, hermano. Hasta que hablé con un diácono y el diácono me dijo, entre más miedo sientas, más léela, Mario, y se va a ir el demonio. Y así fue, hermano, entre más empecé a leerla, el demonio se fue. Porque sabía que había poder ahí, que Dios me iba a usar de una manera grande, a través de su palabra. Pero tenía unas experiencias muy duras, sobre todo mi hija, por ejemplo, como el enemigo, ella ha tenido, o hemos tenido esa bendición, porque es bendición también que el Señor nos muestre quién es el contrario, quién es el enemigo, quién es el que vamos a tumbar a través de la oración, quién es el que vamos a tumbar a través del ayuno, quién es el que vamos a tumbar a través de la visita al Santísimo, quién es el que vamos a tumbar cuando vives una misa en el amor y la presencia de Dios y reconoces que lo que ahí se vive es algo maravilloso que en ninguna parte se vive. El amor y la misericordia de Dios, hermano. Tuve una visión una vez, hermano. Una visión donde estaba mi pecho y mi playera. Estaba en un lugar sin playera. Y una mano grande, hermano, se metió en mi pecho y sacó mi corazón, hermano. Y cuando sacó mi corazón, yo lo miré y lo metí para adentro y le dije no. Y esa mano volvió a sacar mi corazón. Y fueron como 3 veces lo que pasó esto, hermano. A la tercera vez, hermano, yo me asusté mucho y le dije, y empecé a invocar al Espíritu Santo. Solamente dije como 2 veces, ven Espíritu Santo. Y recuerdo que cuando terminé la segunda vez de decir, ven Espíritu Santo, aparecieron unas manos pequeñas de un niño, agarraron mi corazón y lo pusieron para atrás, hermano. Ese día fue algo sorprendente porque lo vi tan real. Fue tan real, hermano. Fue tan real. En otra ocasión, hermano, estaba en la iglesia. Te comparto que en esa visión estaba en la iglesia. No era una visión, era un sueño. Estaba en la iglesia, sentado en un sillón, y atrás de mí estaba mi esposa, y a lo lejos una hermanita me enseñaba unos anillos de matrimonio. Y la hermanita yo no la conocía, pero cada rato me decía, hermano, mire, mire. Tanto insistió esa señora o esa hermana, que cuando yo le hago, venga hermana, ándele, venga para acá y enséñeme eso que me quiere enseñar, ándele, venga para acá. Cuando la hermana se viene, se pone enfrente de mí y antes de enseñarme los anillos, hermana,
Yo la miro que ella voltea para la parte de atrás, y cuando voltea para la parte de atrás, pone un grito bien fuerte. ¡Ah! Empieza a gritar bien recio. Entonces yo cuando me asomo, hermano, que giro mi cabeza para un lado, para mirar qué estaba viendo ella atrás, yo miro una sombra negra allá en la puerta de la entrada de la iglesia. Y en un segundo, hermano, ya tenía esa sombra enfrente de mí. Y esa sombra enfrente de mí me agarró de la quijada de aquí abajo, la otra mano en la cabeza, y me empezó a apachurrar mi cabeza, hermano. Yo sentía que mis ojos iban a salir y que mi quijada se quebraba en pedazos. Me dio mucho miedo, hermano. Pero vuelvo y reitero que el Espíritu Santo tiene poder, hermano, y está en nosotros. Primera de Corintios 3:16 dice, hermanos, ustedes son templos de Dios y por lo tanto el Espíritu de Dios habita en ustedes. Nuevamente empecé a invocar al Espíritu Santo ahí en ese sueño y le dije, ven Espíritu Santo. Y me soltó, hermano, pero cuando me suelta, hermanos, yo despierto en la casa. Estoy acostado en la cama y despierto bien exaltado, que mi esposa se levanta y me dice, ¿qué pasa? Le dije, el demonio me estaba atacando, mi amor. El demonio quiere cerrar mi boca para que no hable. El demonio sabía, hermano, que me iba a venir. Íbamos a ser mi esposa y yo coordinadores del movimiento familiar cristiano católico, que íbamos a tener familias. Por eso me mostraba, aquella hermanita me mostraba los anillos. Tiene que ver con familias, con matrimonios. Donde el demonio iba a querer aplacarme, hermano. El demonio no quería que llegáramos a eso. Porque son 4 años de preparación y después los 2 años. Después cada año empiezas a coordinar si tú quieres. Era lo que quería el demonio, aplacarme, hermano. Si te comparto que en otra ocasión cuando pasó algo sorprendente, y te comparto eso porque es algo que tienes que saber o algo que tú también estás experimentando, no te dé pena de hablar, hermana, habla. Y protégete con la gracia de Dios del enemigo. Despierto. ¿Por qué te comparto esto, hermano? Porque eso es verdad. El enemigo existe también. El enemigo existe, hermanos, y he tenido esa bendición de poderlo tocar con mis manos, hermano. En una ocasión, mi hermano, me levanto yo y salgo al baño, o algo que me levantó en la madrugada, y me levanto y voy al baño, y cuando salgo del baño, escucho los pasos corriendo en el pasillo, corriéndose a mí unos pasos bien recios, y volteo, exaltado, ¿verdad? Porque no sabía lo que estaba pasando, pero era algo fuerte porque me dio miedo, entre miedo. Y estiré mi mano se levantó y la estiré. Y cuando levanto mi mano y la estiro, hermano, siento que algo se detiene enfrente de mí. Y empiezo a orar. Y le digo, detente, conmigo no vas a poder. Dios está conmigo. Yo camino en la presencia de Dios. Y lo agarré, hermano, lo agarré y lo llevé hasta afuera. Pero eso no es todo, hermano. Cuando yo me voy al cuarto, que yo lo corro, me voy al cuarto y cuando apenas me voy acostando, mi hija, la grande, llega corriendo, llore al cuarto y me dice, papá, el enemigo me quiere matar, me dice, el diablo me quiere matar, ¿por qué? Dice que ella estaba orando, hermanos, y mi hija estaba empezando a orar en lenguas. Y cuando empezó a orar en lenguas, hermano, el enemigo le metió la quijada, así como me lo había hecho a mí también. Le metió la quijada y le dijo así enfrente de ella con los ojos abiertos. Ella miró una sombra con unos ojos rojos, dice. Y le dijo, te voy a matar y te voy a matar en un accidente. Esa sombra se le quería meter por la boca a mi hija, decía. Cuando mi hija vino, hermano, nosotros, mi esposa y yo nos levantamos y empezamos a orar por ella en ese momento, a clamar a Dios. Hay una oración que me gusta siempre hacer yo, una oración donde me consagro a la sangre de Cristo, que es un mensaje de un sacerdote vidente. En el 2002 Jesús se la dio al sacerdote. Cuando se la di, y yo me la aprendí luego porque me gustó mucho, me llena mucho y me inspira mucho. Y empezamos a orar por mi hija, hermano. ¿Sabes qué pasó con mi hija? ¿Sabes?
Mi hija empezó a vomitar sangre, hermanos. Sangre vomitaba. Cuando yo agarro una toalla y limpio toda la sangre que tiró en el piso del cuarto, me salgo para afuera, hermano, y me puse a rezar el rosario como 3 veces, hermano. Y esa sangre, esa servilleta, no la podía quemar. Le prendía lumbre y no se quemaba. Hasta que mi esposa salió y me dijo, ¿por qué tienes tanto tiempo acá? Porque no puede quemar eso, le dije. Y mi esposa empezó a orar conmigo, empezamos a orar en la madrugada, hermanos, y hasta que se quemó todo ese mugrero. El enemigo existe, hermano. Cuidado, hermano. Hay que portarse bien. Hay que ser santos, hermanos. Mira, nadie habla de la santidad en estos momentos. Y todos necesitamos sacerdotes santos. Necesitamos laicos santos. Necesitamos laicos entregados en la santidad. Por eso Dios elige en diferentes partes del mundo hermanos, así como me eligió a mí, hermanos. Pero debemos de poner nuestra fe y centrarnos en la santidad, como habla Levítico 19, Levítico 20 y infinidad de lecturas bíblicas del Nuevo Testamento también. Sabiduría 5, del 16 al 19, que nos pongamos la coraza de la santidad y que oremos sobre todo por los sacerdotes, hermanos, porque eso fue lo que hizo María cuando vino, hermanos. Cuando la divina providencia se manifestó en la casa, eso fue lo que puso en mi corazón, que tenía que orar por los sacerdotes todos los días de mi vida. Y fíjate cómo llega ese momento donde María me recalca más adelante, o Dios me recalca más adelante, cuál era mi misión en este mundo. ¿Por qué? Mira, conozco un sacerdote en un retiro que viví todo el retiro con un sacerdote. Y al final del retiro el sacerdote se manifiesta y dice que es sacerdote, pero yo pensaba que era cualquiera así como nosotros. Y al último se acerca a mí y lo miro con una sotana y todo, y digo, wow, era sacerdote, y yo platicando con él con una confianza, como me sentía bien mal, porque digo, le falté el respeto al sacerdote. Pero él me abrazó y me dijo, Mario, no te sientas mal, no te preocupes, yo soy ser humano como tú. Y ahí lo entendí bien claro de que en realidad son seres humanos como nosotros que se equivocan, y que tienen muchos problemas y que necesitan mucho de la oración del pueblo, hermano. ¿Por qué? Porque recuerdo que cuando salimos del retiro me dio su número de teléfono y pasó un año completito, hermano, sin saber de él. Le marcaba, y no me contestaba. Es un sacerdote de Guatemala. Y cuando él no me contestaba porque se había ido para Guatemala, pero cuando él regresa, cuando él llega, lo primero que hace es hablarme y me dice, hermano Mario, ¿cómo está? Dios lo bendiga. ¿Y sabe quién soy yo? Inmediatamente cuando él me habló y escuché su voz, me acordé de él, hermano, de volada me acordé de él. Y le digo, claro, ese es el padre Adolfo. Y dice, gloria a Dios. Dice, ¿cómo ves si nos miramos y platicamos, Mario? Y cuando fuimos a mirar, cuando fui lo levanté y me acuerdo que empezamos a platicar y me dice, ¿por qué no vamos a tu casa? Era temprano, eran como las 8 de la mañana de un sábado. ¿Por qué no vamos a tu casa? Y le dije, ok, quiero conocer a tu familia. Le dije, vamos a la casa. Llegó a la casa, hermano, saludó a mi familia y todo. Le digo, padre, porque ya que está aquí, nadie ha bendecido mi casa. Yo sabía que María, cuando pisó esta casa, cuando la voz del Señor me habló y todo, mi casa estaba bendecida, hermano. Pero también sé que los sacerdotes, en ellos camina la presencia de Dios. Yo quería ver eso, quería sentir eso hermoso. Y le dije, bendiga mi casa, padre, por favor. Claro que sí, mi hijo, yo lo bendigo. Y empezamos a orar y él bendijo mi casa, hermanos. Pero cuando regresábamos del cuarto, que es el último de nosotros, que íbamos hacia la cocina, yo me quedé mero atrás, hermanos. Y mi esposa y mis hijos iban adelante ya con él. Cuando él llegó a la cocina, ahí precisamente en el mismo lugar donde María se apareció, escucho la voz que me habla y me dice, Mario, ora por mi hijo. Así con esas palabras, hermanos, el Señor me estaba hablando y diciendo que orara por su hijo. Yo entré en una confusión y decir, ¿cómo voy a orar yo por un sacerdote? ¿Qué voy a hacer? Y empecé no sé, no me sentía bien, hermano, me sentía súper indigno y sentía que no era bueno que yo orara por él. Pero la voz me recalcó bien clarito otra vez, quiero que ores por mi hijo.
y me arrimé porque el padre miró que estaba yo en un silencio y me dice, ¿qué te pasa? Le digo, padre, yo no sé si usted me va a creer y a mí me da pena decirle esto porque yo no soy digno de esto, pero me acaba de hablar el Señor ¿y qué te dijo? Me dijo así rápido. Dice que ore por usted. Y lo demás que me dijo de rato se lo digo. Dijo, ok. ¿Saben qué hizo el sacerdote, hermanos? El sacerdote cayó hincado de rodillas enfrente de mí. Y yo le hablé a mi familia, vengan para acá. Y empezamos a orar, hermanos, por el sacerdote. El sacerdote empezó a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. ¿Saben qué me contó el Señor del sacerdote, hermano? Que el sacerdote tenía un vicio que tenía que dejar. ¿Saben ustedes cuál era el vicio, hermanos? Los juegos esos con el rascas y ganas dinero. La lotería de los que rascas. Te digo esto porque cuando yo le había dicho que le compartía de rato lo otro que me había dicho el Señor, cuando nos fuimos de la casa, no se lo quise decir antes de mi esposa, pero cuando salimos de la casa, que fui a dejarlo ahí el lugar donde estaba quedando, saqué $200 de la cartera y recuerdo que se los puse en las manos y le cerré el puño y le dije, así dice el Señor, que crea más en la divina providencia, que creas más, hermano, maestro mío, porque Jesús está en ti, tú eres Jesús en la tierra. Tienes que confiar en la divina providencia. Tiene que confiar en la divina providencia, perdón. Y él se agarró lloré y lloré otra vez. Le dije, mira, aquí te manda Jesús esto. Le di mi dinerito que traía ahorrado, hermano, se lo di al sacerdote. Me dolió tanto verlo así, hermano. Tenía ese vicio y me confesó en ese rato él eso. Me dijo, Mario, estoy pasando por esto, es verdad. Tengo este vicio y no he podido dejarlo, pero hoy Dios me está hablando otra vez de ti, hermano. Así me dijo. Con esa confianza, dijo, yo soy igual que tú y me equivoco bastante, perdón. No me diga mi perdón. Dígale a Dios que lo ama, que Él quiere y sabe, lo está mirando y quiere lo mejor de usted. Tenemos 6 años siendo amigos, el sacerdote, y él siempre me habla. Y Dios me iba mostrando el camino, María me iba mostrando el camino de cómo iba a hacer mis oraciones por los sacerdotes, porque voy a un retiro de Axe, hermano, voy a un retiro de Axe por primera vez, cuando me han invitado infinidad de veces, y yo no quería ir.